¿Qué pasará en el nuevo episodio de Artwoon? ¿Aise y Ferit están rompiendo? ¿Ferit aprenderá sobre Ba? ¿Qué pasará entre Adnan y Azade? ¿Serán Ande o Aise quienes sufrieron el accidente? Todo y más ahora en este video. Si no quieres irte de Aise Ferit antes de comenzar nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Con el paso del tiempo, Aise comenzó a sentir que estaba enamorada de Ferit, por lo que querrá alejarse de Ferit para no estar más triste después de los recientes eventos. Aunque su interés por Ferit ya se ha convertido en amor, no acepta esta situación y dice que quiere romper con Ferit, ofendiéndolo. Mientras Aise quiere poner fin a su matrimonio con Ferit, por otro lado, intentará convencer a Ba de que este matrimonio es una ficción. Pero Ferit está muy apegado a Aise y no la dejará ir porque no quiere estar sin ella. Mientras tanto, es solo cuestión de tiempo antes de que Ferit se entere de Ba, y Aise compartirá esto con Ferit y se lo explicará a Ba. Decir que no ama a Azade, por otro lado, lo convertirá en una persona peor. Comenzará a investigar qué hay detrás de la declaración de su esposo de que no te ama. Adnan está ardiendo por Bella, por lo que respirará en su puerta cuando lo desee. Azade, que se entera de que su esposo ya no la ama, no dejará este trabajo. Encontrar un defecto en Adnan lo seguirá de cerca para descubrir por qué no le agrada. Ande, por su parte, no dejará de intentar separar a Aise de Ferit. Ferit le dará su parte cuando diga las palabras que no hicimos en la cena sobre la compañía frente a todos. Después de la difícil salida de Ande, Aise saldrá de allí. Luego, con Ande Ferit ofendiéndola en público, ella también dejará la noche abruptamente. Desafortunadamente, será Aise quien tendrá un accidente de las dos mujeres que se van enojadas. Y después de este accidente, Ferit se dará cuenta de que están enamorados de Aise y Aise está enamorada de Ferit. Con este accidente, Ande puede pensar una vez más que no puede interponerse entre Ferit y Aise. Sin embargo, el fortalecimiento de esta relación después de los eventos hará que Azade y Ande se sientan muy felices. Ahora echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este episodio. Cuando Aise termina con Ferit, su madre entra en medio de su conversación con la señora Azade. En ese momento, Ba llamó a Aise. Escuchó sobre Aise Ferit fingiendo ser un amante, y después de lo que escuchó, estuvo casi devastado. Ande sigue luchando por volver a acercarse a Fikret en cada oportunidad. Yaman está devastado por la muerte de su padre, Beisel. Después de que el cadáver es enterrado, Aise toma tierra de una tumba cuyo nombre es similar al de su madre. Batillar le da el papel que Kaya Beisel dejó caer de su mano mientras agonizaba al padre de Ferit, Al-Nana. Más tarde, se acerca a Yaman y le dice que no hay diferencia entre él y Ferit. Pero Yaman no le muestra mucho. Seda, la hermana de Ba, llega a la mansión y Aise le dice que trabaja allí. Mientras Azade intenta comprender lo que sucedió con ojos curiosos, Ferit lo salva de una situación difícil. Más tarde, Aise intenta apartar a Seda y explicarle que tuvo un matrimonio forzado. Mientras el hermano mayor de Ferit deja a su hija en la escuela, conoce a su exnovia Ebru, y ambos se miran con ojos anhelantes. Betul deambula por Yaman hace que Ande entre en un ataque de celos. Y cuando Yaman lo golpea en la cara, Ande lo obliga. Aise sigue saliendo con Seda e intenta explicar por qué se casaron con Ferit. Sin embargo, Seda no quiere aceptar nada de lo que le cuenta. Mientras tanto, hay un hombre que los sigue en secreto, y Seda lo sigue cuando rompió con Aise. Azade y Ande se encuentran y Azade le dice que ha puesto a su hombre Kerin después de Seda. Él pregunta si Ferit está engañando a Ande con Aise, y Ande dice que no está segura de esto y que apareció de la nada. Entonces, ¿podrías haberle hecho algo así a Ferit? Él se niega rotundamente. Sinan le cuenta a Ferit sobre su encuentro con su exnovia Ebru. Ba llama a Aise después de que Aise informa al abogado. Cuando le dice a Ba que tiene que casarse, Ba le cuelga en la cara y los encarcelados lo golpean. Después de esta llamada telefónica, mientras Aise llora, Ferit se acerca a ella y le pregunta si hay un corazón herido que dejó atrás, y Aise le recuerda la regla de no hacer preguntas en el contrato, y ella se enoja mucho. Ba está buscando formas de escapar de la prisión. Azade inicia los preparativos para celebrar la dirección general de su hijo Sinan. A pesar de las advertencias de Ferit de que no puedes montar, Aise monta su caballo, Frutna, y Ferit la mira con admiración. Después, tienen un pequeño problema y Ferit dice que escuches tu corazón, te obligué aquí, puedes romper tus cadenas. Después de imaginarse lo que le dijo su padre, Yaman incendia las botas y la casa. Después de que Aise y Ferit se van de Frutna, ven incendios en la casa de Yaman mientras charlan y van allí. Piensa que Yaman ya no se quedará aquí, que tiene un problema con Kaya Batillar. En ese momento,
Mientras trataba de irrumpir en la casa de Yaman y salvarlo, Yaman lo regaña y comienzan a golpearse con Ferit. Adnan ve y Kayabati ya corren ahí y los separan. Aise y Ferit vuelven a casa y Aise está preocupada por Ferit y se encuentran cara a cara mientras le vendan la herida del labio. Después de este acercamiento, Aise se retira y le desea buenas noches. Después de separar a Adnan, Yaman y Ferit, llega a la puerta de Bedia. Bedia le pide que se vaya a casa con su esposa cuando termine su miserable estado. Adnan llega a casa, pero está devastado. Cuando Azade lo ve en este estado, se preocupa mucho y Adnan se infiltra en poco tiempo. Aise ha comenzado a tener pesadillas sobre el enfrentamiento con Baa. Baa está siguiendo nuevos planes en prisión y roba el cuchillo de debajo de la cabeza de su amigo en la sala. Azade intenta probar a Aise como novia y le pide que prepare el desayuno. Luego se acerca a Adnan y le pregunta por qué Yaman hizo tal cosa. Adnan no lo hace hablar más y dice que tiene plena confianza en Yaman. Mientras que a Azade no le gusta el desayuno preparado por Aise, Adnan le da su apoyo y Azade se molesta cuando Aise lo regaña. Ferit y Aise se preparan para caminar por las calles de Antalya. Hande intenta encontrar la verdad sobre Seda presionando a Aise. Ella dice que este matrimonio es puramente ficticio y que Ferit está jugando con Aise y le pide que se vaya. Y cuando Aise le pregunta si Ferit está enamorado de mí o no, ella le dice a Hande que no se rendirá. Hande atrapa a Seda justo cuando está a punto de irse, toma una foto de su identidad con el juego y comienza a investigar la conexión de su hermano y Aise. Todo el mundo se sorprende cuando pone a Yaman al frente de Adnan Sinan para la dirección general de la empresa. Cuando los votos son iguales, Ferit llega tarde a usar el voto y su padre Adnan le pregunta sobre el voto. Ferit le da el juego a Yaman y Yaman se convierte en el nuevo gerente general. Esta situación enfada mucho a Sinan. Después del encuentro, la relación entre su hermano Sinan y Ferit se deteriora. Cuando Aise llega a Mara Frutna, ve una etiqueta con el nombre de Hande y Ferit en su garganta, se aburre y se va. Y piensa constantemente en lo que le dijo Hande. Ferit se sorprende al encontrar a Aise adentro mientras plancha y no puede entender por qué Aise está enojada. Aise, por otro lado, está aburrida de encontrar algo sobre Hande en todas partes y se molesta cuando encuentra el anillo con el nombre de Hande en el bolsillo de sus últimos pantalones planchados. Todos se sorprenden cuando Adnan dice que el gerente es Yaman, no Sinan, en la cena de celebración organizada por Azade para Sinan. Cuando Azade reaccionó con mucha fuerza, Sinan dijo que no debería estar enojado con ellos, no confiaban en ellos. Si Azade lo causó. Más tarde, Sinan deja la mesa con su familia. Ella aprobó la oferta de su hija de ir a comer pizza a pesar de mi abuela, tomaron la mano de su esposa y se fueron. Cuando Azade dijo que así era como reclamaba todas sus propiedades a su padre, Adnan declaró que no compró nada que no fuera su derecho y se levantó de la mesa. Cuando Aise quiso consolar a Azade, Azade también la rompió. Isan le dijo a su esposa, Bedia, que Yaman era el gerente, y el estancamiento de Bedia también lo intrigó. Isan habla con Yaman y sale de la casa. Después de los eventos de la cena, Ferit se retira a su habitación y está muy enojado. Cuando Aise se acerca a él y quiere compartir su tristeza, Ferit lo regaña y no acepta su ayuda. Isan y Yaman hicieron malos planes contra Adnan. Cuando Hande, que se entera de que Ferit va a Iskenderun, se prepara para ir, su madre la encierra en su habitación y no quiere que se vaya. Cuando Hande insultó a su madre diciéndole lo débil que era su personalidad, su madre abrió la puerta y la dejó ir. El hecho de que Ferit vaya a Iskenderun molesta a Aise. Hande dice que esta vez pasarán la noche junto con Ferit en Iskenderun para poner celosa a Aise. Aise, por otro lado, dice que no le importan estas declaraciones y que confía en Ferit. Después de lo que sucedió esa noche después de la cena, Sinan intenta relajarse yendo al río Orontes y pescando. Su padre, Adnan, se le acerca y trata de ganarse su corazón. Pero Sinan está muy molesto con su padre y lo deja. Para poner celosa a Aise, Hande le dio fotos privadas con Ferit y Bedia lo notó. Mientras tanto, Hande también llegó a Baa. Kader se acerca a Azade y le advierte que no le dé consejos falsos a su hija Hande. Sin embargo, cuando Azade es injusta y cuestiona la maternidad de Kader, Kader llama la atención sobre su relación con sus propios hijos. Azade no puede dar ninguna respuesta a lo que escuchó y se va de allí. Bedia quiere que Aise se prepare y vaya tras su marido y cuida a su marido. Yaman si compra un coche nuevo, se lleva a Betul y se pone en marcha. Azade, que ve a Aise salir de la casa, inmediatamente llama a Ferit y se queja. Aise estaba muy molesta porque Hande entró en su habitación antes de que Aise Ferit viniera a sorprender a Ferit, y luego Ferit entró en su habitación. Cuando Aise llamó y no contestó, Hande le envió un mensaje de texto diciéndole que no contestó su teléfono porque estaba conmigo.
y le dijo a Ferit la verdad sobre Aise, que Ferit nunca estuvo celoso de Aise. Al ver que Aise se estaba acercando a Ande en ese momento, se deprimió y quiso irse. De hecho, Ferit salió de la habitación sin darle más permiso a Ande. Ba, por su parte, se apuñaló y puso en marcha su plan para escapar de la cárcel. Yaman, por otro lado, intentó hacer de Betul un juguete. Parece que Betul será quien se moleste en este negocio. Ferit llegó a casa antes de que Aise y su madre lo informaran en la puerta. Ferit, que está celoso de Aise, está muy enojado con ella y Aise le dice que todavía está enamorado de Ande y que tiene recuerdos de ella en todas partes. Y justo cuando estaba a punto de decirle a Ferit que estaba enamorado a pesar del acuerdo, se rindió. Ferit primero intenta ir y averiguarlo, y luego dice que no está preocupado y que está muy molesto por haberla entregado descuidadamente a su exprometida. Aise no puede soportarlo más y quiere terminar este trabajo y divorciarse. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artwoon. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.